miren, en las diferentes iglesias la predicación se hace de diferentes maneras. Una de ellas es predicaciones temáticas, en donde cada domingo pues escoge algún tema y se predica sobre ese tema. Pero en realidad tengo la convicción firme de que en realidad la iglesia debería de estudiar la Biblia de una manera sistemática, comenzando desde los pasajes y viéndolos en su contexto siempre. Eso es lo que llamamos predicación expositiva. Y entonces vamos viendo versículo por versículo y cada domingo va a estar conectado con el otro. Tratamos de no desconectar los domingos, como un domingo hablamos de una cosa y otro domingo hablamos de otra cosa y así. Sino tratamos lo más posible de que todo esté conectado para que ustedes empiecen a ver el panorama completo de lo que está diciendo un pasaje, porque están diseñados estos pasajes para leerlos así, leerlos en su contexto. Tienen una razón por la cual van juntos todas estas secciones. La desventaja de la predicación expositiva es que tengo que predicar sobre cosas que normalmente no escogería predicar y no quiero predicar. Ese es el problema, porque el pasaje que vamos a ver hoy es un pasaje que yo jamás habría escogido como el tema para un domingo. En primera, porque no he pensado lo suficiente sobre ese tema, y en segunda, porque en realidad es un tema que hemos descuidado como iglesia en general. En base a lo que vamos a ver hoy, somos confrontados con esa realidad. Vean lo que dice versículo 16 de Mateo 6. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Acuérdense, estos serán los tres pilares de la piedad judía, ya los vimos. Primero era el ofrendar, el dar. Número 2, la oración. Y número 3, el ayuno. Y Jesús trata con estos tres temas de cómo deberíamos de hacerlos. Ahora, en esta iglesia ofrendamos, en esta iglesia oramos, tenemos una reunión de oración, pero cuando leí este pasaje, lo que me confrontó este pasaje es: ¿ayunamos? Y miren, la realidad es que mucho de la iglesia evangélica a veces tiene una reacción extrema contra los abusos o las cosas que hemos visto, por ejemplo, en la iglesia católica. Entonces, en la iglesia católica se practica de cierta manera esto. Cuando se acerca Semana Santa, ¿verdad? Son 40 días antes que toman la decisión de no comer carne. Y esa es una especie de ayuno que hace la iglesia católica. Ahora, nosotros como cristianos vemos eso y reaccionamos contra eso, en el sentido de decir: no, pues eso es legalismo, eso es para los católicos que quieren sentirse muy santos por dejar de comer ciertas cosas. Y entonces nos vamos al otro extremo y entonces nunca ayunamos e ignoramos todo lo que la Biblia dice acerca del ayuno. O nos brincamos estas secciones, por alguna razón decimos: pues esto no lo voy a hacer. Y fíjense, algo que estaba estudiando en relación a esto del ayuno es que la Biblia habla más del ayuno que del bautismo, por ejemplo. Más de 70 veces hay menciones acerca de ayunar en la Biblia.
Ahora no estoy diciendo, en realidad, no estoy diciendo que es más importante que el bautismo. Estoy diciendo que la Biblia sí le da importancia al tema de ayunar. Y no lo consideramos. O sea, ¿cuál fue la última vez que escucharon una predicación acerca de ayunar? No es común. No es común en otras iglesias, no es común en esta iglesia. Entonces hoy vamos a hacer eso y vamos a hablar acerca de lo que Jesús nos está diciendo aquí. Para tener todo el contexto aquí, vamos a ver qué es lo que dice la Biblia en el Antiguo Testamento primero acerca del ayuno. Solo quiero que tengan un poquito de contexto de algunas de las cosas que el pueblo judío practicaba en relación al ayuno. En realidad, el único tiempo en el que era un mandamiento ayunar, que era parte de la ley, decir sí, ayunen, era el día de la expiación. Eso era cuando era obligatorio para los judíos ayunar. Todo lo demás era opcional, era tú decidías cómo y cuándo y de qué manera ibas a ayunar. Entonces, el día de la expiación era el día, una vez al año, en la cual se hacía sacrificio por los pecados de todo el pueblo. Y entonces les decía Dios, a ver, no van a trabajar ese día, no van a hacer nada ese día, porque ese es el día en el que van a celebrar el hecho de que sus pecados están siendo cubiertos por el sacrificio que se está haciendo por el sacerdote, por ustedes, el sumo sacerdote, en el lugar, entrando al lugar santísimo. Entonces, eso era el momento de ayunar para todos los judíos, de acuerdo a la ley judía. Pero quiero que vean que a lo largo de todo el Antiguo Testamento, en realidad el ayuno se ve siempre a la luz o en el contexto de luto y de arrepentimiento. Por ejemplo, vean lo que dice Joel, capítulo 2, versículos 12 al 17. Dice, aún ahora declara el Señor, volved a mí de todo corazón, con ayuno, llanto y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Volved ahora al Señor vuestro Dios, porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia, y se arrepiente de infligir el mal. ¿Quién sabe si volverá y se apiadará y dejará tras sí bendición, es decir, ofrenda de cereal y libación para el Señor vuestro Dios? Tocad trompeta en Sión, promulgad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la asamblea, congregad a los ancianos, reunid a los pequeños y a los niños de pecho. Salga el novio de su aposento y la novia de su alcoba entre el pórtico y el altar. Lloren los sacerdotes, ministros del Señor, y digan, perdona, oh Señor, a tu pueblo y no entregues tu heredad al oprobio, a la burla entre las naciones. Porque ¿qué han de decir entre los pueblos? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está su Dios? Entonces ahí ven cómo es que en realidad Dios llamaba a su pueblo al ayuno y era señal de arrepentimiento, se manifestaba en luto. Por eso dice, a ver, no rasguen sus vestiduras, rasguen sus corazones, arrepiéntanse realmente de su pecado. Y Dios estaba interesado en el Antiguo Testamento cuando hablaba acerca del ayuno, estaba interesado realmente en un cambio de actitud en las personas, en que se manifestara o que el resultado fuera la santificación de su pueblo. Vean lo que dice Isaías. Isaías capítulo 58. Clama a voz en cuello. No te detengas, alza tu voz como trompeta, declara a mi pueblo su transgresión y a la casa de Jacob sus pecados.
Con todo me buscan día tras día y se deleitan en conocer mis caminos, como nación que hubiera hecho justicia y no hubiera abandonado la ley de su Dios. Me piden juicios justos, se deleitan en la cercanía de Dios. Dicen, ¿por qué hemos ayunado y tú no lo ves? ¿Por qué nos hemos humillado y tú no haces caso? He aquí, en el día de vuestro ayuno buscáis vuestra conveniencia y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí ayunáis para contiendas y riñas y para herir con un puño malvado. No ayunéis como hoy, para que se os oiga en lo alto vuestra voz. ¿Es ese el ayuno que yo escogí para que un día se humille el hombre? ¿Es acaso para que incline su cabeza como un junco y para que se acueste en cilicio y ceniza? ¿Llamaréis a esto ayuno y día acepto al Señor? ¿No es este el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las coyundas del yugo, dejar ir libres a los oprimidos y romper todo yugo. ¿No es para que partas tu pan con el hambriento y recibas en casa a los pobres sin hogar, para que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu semejante? Entonces tu luz despuntará como la aurora y tu recuperación brotará con rapidez. Delante de ti irá tu justicia y la gloria del Señor será tu retaguardia. Entonces invocarás y el Señor responderá, clamarás y Él dirá, heme aquí. Si quitas de en medio de ti el yugo, el amenazar con el dedo y el hablar iniquidad, y si te ofreces al hambriento y sacias el deseo del afligido, entonces surgirá tu luz en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. Y el Señor te guiará continuamente, saciará tu deseo en los lugares áridos y dará vigor a tus huesos. Serás como huerto regado y como manantial cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos reedificarán las ruinas antiguas. Levantarás los cimientos de generaciones pasadas y te llamarán reparador de brechas, restaurador de calles donde habitar. ¿Existía la hipocresía en relación al ayuno en el tiempo del Antiguo Testamento? Sí. Y Dios está confrontando a su pueblo con eso. Les dice, miren, el ayuno se trata acerca de la santidad. Se trata de algo que yo quiero hacer en ustedes. No de que ustedes lo hagan a cambio de que yo conteste cosas. Como que ahora Dios me debe porque yo ayuné. Ahí está Dios, yo ya ayuné, ahora tú tienes que contestar a fuerzas. No, Dios dice, no, a ver, si tú ayunas, algo se va a ver en tu vida que va a ser la transformación, la santidad, que se va a reflejar en todas las cosas que haces, en cómo tratas a los demás. Y entonces mi presencia estará contigo. ¿Entienden cómo funciona? Son estos conceptos erróneos que existían desde el tiempo del Antiguo Testamento con respecto al ayuno, que Jesús está tratando aquí específicamente con los fariseos, hablando acerca de los fariseos. ¿Por qué? ¿Cómo ayunaban los fariseos? En Lucas leemos que los fariseos normalmente, por lo menos así se refiere Jesús a ellos, decían, yo ayuno 2 veces a la semana. Entonces, ellos buscaban que esto fuera algo ya establecido, algo constante. A ver, yo voy a seguir la ley de Dios, así que voy a ayunar. Y si quiero ser muy santo, entonces voy a ayunar muy seguido. Y 2 veces a la semana suena como muy piadoso. Entonces decían, 2 veces a la semana. Por lo menos tenemos algunas indicaciones en los evangelios que así era. Ahora, esa es la pregunta para nosotros también. Vamos a llegar a eso en un momento, ¿por qué ayunamos nosotros? Pero la pregunta es, ¿cuál sería nuestra motivación? Como decimos, pues soy cristiano, pues voy a ayunar. Porque pues dice la Biblia que tengo que ayunar. Entonces hay que hacerlo. Que me suena más como se hace en el catolicismo, realmente. ¿Verdad? Pues soy católico, pues eso es lo que se hace.
y tengo que ir a que me pongan ¿cómo le dicen? Ceniza, pero tiene un nombre, ¿no? La cruz. Bueno, no importa. Entonces, eso es lo que se hace por tradición, o sea, es una costumbre, y entonces empezamos a hacer estas cosas pues nada más porque así son, así las hacemos. Ahora, esto no es nada más del ayuno, esto corremos este peligro en muchas áreas como cristianos, en nada más hacerlas porque pues así es. Hablábamos acerca de esto cuando hablábamos de la oración. ¿Por qué oras antes de comer? Pues que así es, ¿no? Los cristianos oramos antes de comer. Soy mal cristiano si no oro antes de comer. Y a veces esa es nuestra motivación. Si somos honestos, la tradición nos mueve muchas veces más que el espíritu de honrar a Dios en nuestras acciones. O sea, no es nada más de los católicos lo de la tradición, también está en la iglesia cristiana la tradición. Así que tenemos que tener mucho cuidado para que no se convierta nada más en un ritual lo que hacemos. Pero los fariseos ayunaban 2 veces a la semana. También, como leíamos en el Antiguo Testamento, para mostrar que estaban en ayuno, entonces también se lo expresaban como cuando estaban en luto. Entonces se rasgaban sus vestiduras, se cubrían de ceniza. Hoy es el día en que estoy ayunando. Entonces imagínense, suena muy raro para nosotros porque nuestra cultura es muy diferente, pero imagínense ver a alguien cubierto de ceniza, con sus vestiduras rasgadas, caminando ahí por la calle. ¿Cómo lo veríamos nosotros? O sea, ¿llamaría la atención? Sí, bueno, y en ese tiempo también llamaba la atención, porque el punto era, ese anda ayunando seguramente. Mira qué piadoso, se está arrepintiendo de sus pecados, se está dedicándole este día a Dios para no comer. Y eso es lo que hacían los fariseos. La otra cosa también que vemos acerca de la manera en que Jesús describe a los fariseos es que aparentemente esto era una cuestión de jactancia para ellos. Ahora, tenemos que entender de dónde viene esto. En el Antiguo Testamento vemos todas estas situaciones en donde el pueblo de Dios ayunaba y Dios hacía cosas sobrenaturales en el pueblo de Israel. Entonces, pues se convertían en una especie de héroes estas personas que ayunaban porque, pues gracias a ti, gracias a lo que tú hiciste, Dios hizo esto. Entonces ellos se convertían en el centro de la atención. Esto era algo como que de lo cual era muy fácil jactarse, porque era como decir, miren, si hay bendición de parte de Dios, ha de ser por lo que yo estoy haciendo. Por eso ha de ser que Dios va a bendecir. Si ven que no ha llovido, pues vamos a entrar en ayuno y hasta que llueva. Y entonces cuando Dios contesta y empieza a llover nuevamente, entonces decían, mira, pues los que ayunaron, gracias a ellos empezó a llover nuevamente. Había mucho peso que se le daba a este tema del ayuno y de cómo Dios contestaba en relación al ayuno. Entonces estaban orgullosos de su humildad, porque en realidad el ayuno representaba cierto grado de humildad, supuestamente, ¿no? Yo soy tan humilde que estoy dispuesto a andar ahí cubierto de cenizas, con mi ropa rasgada y dejar de comer por causa de el pecado del pueblo y para que Dios responda. Ahora, espero que noten lo irónico y lo incongruente de esa frase. Orgullosos de su humildad. ¿Es posible eso? ¿Podemos estar orgullosos de qué tan humildes somos? Bueno, a ver, es que ese es el problema que tenemos. Todos tenemos esa tentación a pensar que sí estamos siendo humildes y empezar a jactarnos de eso. Entonces, yo he escuchado oraciones en las que
eso forma parte de la oración. Digo, Señor, vengo a ti humildemente. Y bueno, está bien, o sea, sí es cierto y puede ser. Pero yo creo que si vengo adelante de Dios humildemente, no tengo que decir que lo estoy haciendo humildemente, porque si no, caigo en el riesgo de que estoy anunciándole a otros mi humildad para que otros sepan y la reconozcan. Estoy siendo humilde, ¿eh? Aguas con juzgarme porque esto es humildad, lo que ven. Bueno, esto es lo que estaban haciendo los fariseos. Los fariseos se estaban jactando con respecto a las cosas que ellos hacían para Dios. Ya lo vimos con las ofrendas, Jesús los confrontó en cuanto a cómo daban ellos. Tocando su trompeta y diciendo, miren, voy a dar esto para los pobres. Cuando oraban, ¿qué hacían? Estaban ahí en la esquina de la calle más transitada de todas y el momento en que era la hora de orar, entonces dejaban todo y empezaban a orar, levantaban sus manos y empezaban a hacer sus oraciones y todos escuchaban y estaban calificando estas oraciones, a ver quién decía la oración más piadosa de todas. Entonces había una competencia real, especialmente a nivel de los líderes religiosos. Era una competencia a ver quién es más santo, a ver quién es el más piadoso, a ver quién hace más de estas cosas que son las cosas que demanda Dios de su pueblo. Bueno, esta es la realidad de lo que Jesús está confrontando. Quiero que traten de imaginárselo. Entonces, Jesús siempre, en todos estos puntos, lo que está haciendo es yéndose al corazón y mostrando que la motivación en realidad de todo lo que ellos estaban haciendo estaba en el reconocimiento del hombre. O sea, lo que ellos estaban buscando es que la gente reconozca mi servicio. Por eso lo voy a hacer, porque quiero que de alguna manera la gente tenga una mejor opinión de mí por lo que hago. Todos somos así, ¿eh? O sea, vemos a los fariseos y decimos, ay, esos fariseos, ¿no? Pero tú y yo también somos así. Nos encanta cuando nos adulan y cuando nos reconocen ciertas cosas. Queremos que la gente diga, sí, mira ese hermano, ¿cómo sirve a Dios? Estuvo en 6, 7 iglesias este mes predicando. Eso es verdadero servicio a Dios. Y qué increíble, y cómo Dios lo está usando. ¿Estamos tentados a que la gente piense, nos vea de esa manera? Sí. Todos tenemos esta tentación y queremos cierto reconocimiento. Y entonces empezamos a estar motivados por lo que otros van a decir y por lo que otros van a pensar con respecto a nosotros. Algo más actual y más relevante para nuestra iglesia ahorita. La escuela bíblica de vacaciones. ¿Por qué los que van a servir en la escuelita bíblica? ¿Por qué van a servir? ¿Cuál es su razón para servir? No, pues es que si no participo me va a regañar el hermano Paco. Va a decir que ¿por qué no quiero participar? ¿Verdad? Y entonces, de repente, hay otra motivación ahí. Voy a hacerlo para que no me regañen. Voy a la reunión porque si no voy, me van a decir que ¿por qué no fui? Pues ahí voy. O sea, esto tenemos que tener mucho cuidado porque la realidad de por qué estamos haciendo las cosas es una cosa constante en nuestras vidas como cristianos. Todo lo que estamos haciendo y más, entre más hacemos como iglesia, más corremos ese peligro. Porque estamos siendo vistos por los demás en nuestro servicio. Y
sabemos que como iglesia tratamos de animarnos unos a otros en eso. Queremos ser de ánimo y decir, sí, hermano, qué bueno que estás sirviendo, échale ganas, lo hiciste bien. Eso no es malo, pero nosotros, cada uno de nosotros tenemos que estar examinando nuestros corazones constantemente, pensando qué es lo que me motiva, qué es lo que me mueve a hacer las cosas que hago. Porque eso es lo que confronta a Jesús en todas estas secciones del Sermón del Monte. A lo que va es, ¿qué te mueve? ¿Qué es lo que está provocando en tu interior el deseo de hacer lo que haces? Y en este caso del ayuno, Jesús dice, esa es la razón por la que lo están haciendo. Para mostrar a los hombres que ayunan. Y la verdad, ya lo hemos dicho antes, estoy repitiendo algo que ya he dicho antes en otros mensajes. La verdad es que no es difícil impresionar a la gente. No es difícil. Porque la gente ve las cosas externas. Entonces, es fácil que ustedes piensen bien de mí. No es tan difícil. Pero porque ustedes no solo me están conociendo externamente, entonces van a tener una buena opinión sobre de mí. Pero yo sé que Dios conoce lo que hay en mi corazón. Y tengo que pensar qué piensa Dios acerca de mí, no qué piensa la gente acerca de mí, qué piensa Dios, porque Dios sí me conoce realmente como soy. Conoce mis pensamientos, conoce mis deseos. Él es el único que puede juzgar objetivamente todo lo que hay dentro de mí. Y en realidad, hermanos, en realidad todo esto que estamos viendo acerca de la manera en que nos comportamos y las motivaciones que tenemos, es algo que tiene que hacernos pensar seriamente con respecto a la obra del Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas. Porque es el Espíritu Santo el que va a cambiar nuestros corazones para que dejemos de querer agradar a los hombres y queramos agradar a Dios primeramente. El problema es que, dice Jesús, sí hay una recompensa en el reconocimiento humano. Se siente bien. Y eso es una recompensa que algunos buscan. Y la van a obtener. La gente sí te va a reconocer. Si sabes actuar de la manera correcta, decir las cosas correctas, tener la imagen correcta por fuera, la gente lo va a reconocer. Y eso es la gran tentación de que tu recompensa se convierta en lo que otros te dan. Y a veces eso es lo que estamos buscando justamente, lo que otros nos pueden dar. De cierto os digo, ya tienen su recompensa. La pregunta es, ¿cuál es la recompensa que estamos buscando realmente? ¿Cuál es la recompensa que deberíamos estar buscando como cristianos? Vamos a hablar acerca de esto del ayuno porque aquí es el tema, ¿no? Vamos a pensar, a ver, Señor. Dice aquí, ¿cuándo ayunéis? No dice, si llegas a ayunar alguna vez, entonces toma estas cosas en consideración. 2 veces, tanto en el versículo 16 como en el versículo 17, Jesús asume esto. O sea, no es un mandamiento, es algo que se asume. Cuando ustedes ayunen, háganlo así. Entonces creo que debemos de considerar seriamente qué es lo que significa el ayuno y que podamos ver a la luz de la palabra qué es. Porque ese va a ser el reto hoy, entender qué es el ayuno y por qué deberíamos de ayunar. Y espero que cambie su manera de ver este tema, porque
decimos ayuno. Miren, yo estoy siendo honesto con ustedes, así es como yo lo veía y todavía tengo esa tendencia a verlo de esta manera. Eso de ayuno es un poquito radical, ¿no? Es como Juan el Bautista. Juan el Bautista se vestía con piel de camello, comía miel, andaba viviendo ahí en el desierto. Como que el ayuno es para ese tipo de gente, como él, ¿no? Yo como que tenía esa sensación, o sea, es un poquito rara, gente un poquito extrema en su manera de ser y su manera de vivir. O a lo mejor pensamos en términos de legalismo, como ya decía hace un momento, decimos, esa gente que ayuna está siendo un poco legalista, como que, ay, mírenme, yo estoy ayunando, o ya me siento muy bien por ayunar, y entonces nada más inmediatamente lo tachamos de legalismo y lo desechamos. Y en realidad, nos gusta la comida. Entonces, cualquier cosa que digan, a ver, no vas a comer, no nos gusta. Algo así, con esas palabras. Entonces, tenemos un rechazo inmediatamente a todo este concepto. Entonces, si pensamos, bueno, esta gente rara, esta gente legalista, monjes tibetanos, no sé, muchas categorías que a lo mejor para ellos sí encaja en su estilo de vida, pero en el mío, como que no es en realidad mi tipo de cristianismo. Bueno, vamos a ver qué es el ayuno y quiero que nada más tengan un panorama general. La Biblia habla acerca de varios tipos de ayuno. Un ayuno regular que es un día en periodos específicos de tiempo, un día en el que no comes y tomas agua, pero no comes. Un ayuno parcial en el que no comes ciertas cosas, como lo que veíamos de lo de la cuaresma, no comen carne. Bueno, ese es un tipo de ayuno. Ayuno absoluto, no comes ni tomas nada, ni comida ni bebida. Es un ayuno absoluto. Y también hay lo que la Biblia nos muestra acerca de ayuno sobrenatural. Esto se vio, por ejemplo, con Moisés, justo cuando fue lo de los 10 mandamientos. Habla de que Moisés ayunó 40 días y 40 noches sin comer ni tomar nada. Pues eso es sobrenatural, porque una persona se moriría normalmente en esas condiciones. También pasó con Elías, 40 días, 40 noches sin comer ni tomar nada. Primera de Crónicas, creo es 19, o Primera de Reyes 19, uno de esos dos. Y entonces vemos todos estos tipos de ayuno. Entonces ya nos damos cuenta que en realidad cuando hablamos de ayuno no estamos hablando nada más de una cosa, estamos hablando de muchas cosas diferentes. Pero la definición, les voy a dar 2 definiciones que leí y que me gustan, porque eso va a ser el punto aquí. John Piper escribió un libro que se llama Hambre de Dios, que trata con el tema del ayuno. Y entonces esa es su definición. O sea, el título del libro es Hambre de Dios, porque dice el ayuno es hambre de Dios. Eso es el ayuno, es el que Dios ponga en nosotros o cultivar en nosotros el deseo de tener una mayor hambre que solo Dios puede saciar en nuestras vidas, que se manifiesta a través de la práctica del ayuno. Pero estamos pensando ahorita solo en términos de comida, y Martin Lloyd Jones en su libro acerca del Sermón del Monte, él da otra definición o habla de otro principio detrás del ayuno, y él dice que en realidad la abstinencia de cualquier cosa que sea legítima en sí misma por la causa de un propósito espiritual es ayuno. Entonces, hay muchas cosas, no solo la comida, que tú podrías decir, voy a dejar de hacer esto para poder hacer esto.
Y tiene que ver con tu relación con Dios. Vamos a ver eso en un momento en relación a por qué debemos de ayunar. Pero solo quiero que piensen, hay muchas cosas. Leí acerca de gente que ayunó de la televisión. O sea, su ayuno es, voy a ayunar de ver tele. Pues para algunas personas eso es más difícil que ayunar de comida. Y entonces tú dices, a ver, es que si paso 2 o 3 horas en un día viendo la tele y pienso en lo que eso representaría en mi vida si pasara esas 2 o 3 horas orando al Señor, específicamente diciendo, hoy no voy a ver la tele y voy a estar en oración. En ese tiempo que normalmente vería la tele, voy a orar. En algún momento lo han hecho en las clases. Sé que los niños, en algún momento los maestros les decían eso. Decían, a ver, ¿qué vas a dejar de hacer esta semana? Pero ahora quiero que vean que ese no es el punto. No es dejar de hacer algo, es dejar de hacer algo para hacer algo más. O sea, no es nada más quitar una cosa. Es quitar una cosa y poner otra. Y vamos a ver entonces, esta es la conclusión de todo esto. Vamos a ver por qué ayunar. ¿Cuáles son las razones por las cuales ayunaríamos? ¿Cómo lo haríamos? ¿Cuáles deberían ser las motivaciones para hacerlo? Acuérdense, no para que nos vea la gente, sino para que Dios nos vea. Porque esa es la motivación aquí, dice. No lo hagas para mostrar a los hombres que ayunas, sino para mostrar a tu Padre que ayunas. O sea, hay algo ahí diferente aquí acerca de las motivaciones que tenemos. Y bueno, nada más déjenme aclarar. Si yo ayuno, ¿tiene algo de malo que sepan otros que estoy ayunando? Porque miren, a ver, tú vas a trabajar y decidiste ayunar. Y a la hora de la comida, te dicen, oye, ¿por qué no comiste? Pues, ¿qué vas a decir? Está bien, puedes decir, estoy ayunando. Pero hay una diferencia, quiero que vean, esto es creo que el énfasis que está haciendo Jesús. Hay una diferencia entre que te vean ayunar y ayunar para que te vean. Es diferente. O sea, no arruina las cosas que se dé cuenta alguien que estás ayunando. Eso no, tú puedes, y de hecho lo vemos en la Biblia, estos llamados al ayuno colectivo obviamente todos lo sabían, y hay registros en la Biblia de gente que ayunaba, incluyendo a Jesús mismo. Para comenzar su ministerio ayunó 40 días y 40 noches también en el desierto. Y entonces, ¿se puede saber? Sí, se puede saber, pero la cosa es la motivación. ¿Lo estás haciendo para que sepan? ¿O saben nada más porque así se dio? Y pues ya saben. Entonces, está bien, pero el punto es que todas estas cosas que estamos viendo, la oración, el ayuno, todo esto es algo vertical. O sea, es algo entre tú y Dios. El propósito no es horizontal, el propósito es vertical. Es como hablamos acerca de la oración. Cuando oras, ¿con quién estás hablando? Con Dios. Entonces no estás hablando con la gente, no estás hablando con los hermanos. Que te estén escuchando, bueno, es otra cosa. Sí, da la casualidad que me escucharon lo que le quería decir a Dios, porque oré en público. Pero yo no estaba orando para ellos. O sea, no era mi propósito. Mi propósito era para Dios. Y ahora, muchas cosas en nuestra vida, fíjense hermanos, cuánto de lo que hacemos está motivado por el efecto que podemos causar en otros. A ver, que me vean leyendo mi Biblia, para que se sientan mal de que ellos no están leyendo la suya. O sea, hay muchas cosas que hacemos motivados por
el efecto que puede tener en otros, en realidad. Pero tenemos que acordarnos, todas estas cosas, el ofrendar, el orar, el ayunar, todo esto se trata de algo que es entre tú y Dios, y lo que se dé horizontalmente, lo que se debe horizontalmente simplemente es un resultado secundario, no es el propósito. Yo no oro para regañarlos o para exhortarlos a ustedes. O sea, ese no es el propósito de la oración. Yo oro para decirle algo a Dios. Si ustedes se sienten redarguidos en algo que dije, no era el propósito, no debería de ser el propósito. Entonces, ¿por qué ayunamos? ¿Cuál es la razón? Número 1, encontramos en la Biblia, bueno, y lo que dice aquí, este pasaje, no para ser reconocidos por los hombres, porque no ayunamos, esa no es la razón. Pero encontramos en la Biblia que es para recordarnos la seriedad e importancia de la oración. O sea, siempre está ligado a la oración este tema del ayuno. Es ayunar para orar, ese es el tema siempre. Ayunas para que tengas más tiempo para orar. O sea, vas a dejar de hacer ciertas cosas, lo cual te va a dar más tiempo. Nos quejamos de que no tenemos tiempo, ¿verdad? O sea, ¿a qué hora voy a orar? Si me levanto en la mañana y necesito 2 horas y media para arreglarme, y después tengo que desayunar, me voy al trabajo, me dan 1 hora para comer, y después regresando tengo que cenar, tengo que ver mi programa favorito, y entonces ya se me acabó el día. ¿A qué hora quieres que ore? ¿Cuál de esas cosas puedes quitar? Esa es la pregunta. Deberías de poder quitar ciertas cosas a propósito, aunque sea la hora de tu comida. Decir, a ver, hoy quiero asegurarme de que voy a tener un tiempo de oración. Entonces, en la hora que me dan de comida en el trabajo, que normalmente emplearía para ir a comer, voy a pasar tiempo en oración, meditando en la palabra y orando. Y cuando llegaban ciertas decisiones importantes a la iglesia, se aseguraban de tener suficiente tiempo para acordarse de la seriedad y la importancia que tenía esta oración, o sea, lo que estaba en juego cuando estaban orando sobre ciertas cosas. Por ejemplo, en Hechos 13 estaban orando acerca de enviar a Pablo como misionero y hacer esta labor de ir y predicar. Y entonces dice que oraron y ayunaron por él. Hechos 13, 1 al 3. En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simón, llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. ¿Era algo importante enviar a estas 2 personas? Sí, y la iglesia lo tomó en serio. Y esta era una manera de decir, sí, lo tomamos en serio. O sea, esta oración no es nada más un ritual, que vamos a orar por ellos. Como eso hacemos los cristianos, vamos a orar por él. Entonces, a ver, ¿quién quiere orar? Yo oro y ya oramos, ¿no? Y así le hacemos, todo el tiempo estamos haciendo eso. Pero hay un grado de seriedad y de una manera más profunda de hacer las cosas cuando dices, a ver, vamos a orar por esto, pero no nada más vamos a orar por esto, vamos a ayunar y orar por esto, lo cual muestra que estamos conscientes de qué tan serio es este tema y de cuánto queremos depender de la guía del Señor en las decisiones que vamos a tomar sobre esto. Más adelante en Hechos 14 dice, versículo 23, Hechos 14, 23, hablando acerca de designar ancianos en cada iglesia. Fíjense, este es un tema importante. ¿Es importante quiénes van a ser los ancianos? Sí, entonces dice, después que les designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. O sea, había ciertos temas que la iglesia consideraba de tal importancia que era importante que todos juntos
pasarán más tiempo en oración, más tiempo orando, pero la manera de hacer eso es ayunando. Si no, no hay tiempo. ¿Entienden? O sea, si decimos, oye, pero ya es la hora de la comida, ya se nos fue aquí el tiempo orando. O sea, eso interrumpe lo que ellos consideraban que era lo más importante en ese momento. Entonces, ¿por qué ayunamos? Para recordarnos la seriedad y la importancia de la oración. No se convierte nada más en una rutina. Oramos porque pues así es. No, oramos porque es importante orar. Y oramos porque dependemos de Dios, lo cual es el siguiente punto. Cuando ayunamos, lo que estamos diciendo es lo que dice Deuteronomio 8:3. Y Jesús lo volvió a decir durante su ministerio. Y te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que no conocías ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. El ayunar nos vuelve más dependientes de Dios porque nos recuerda que lo más importante no es el alimento físico, es el alimento espiritual. Eso hace el ayuno. Nos pone otra vez la perspectiva correcta de las prioridades en nuestra vida, de decir, a ver, ¿qué es más importante, esto o esto? Tengo que acordarme que a veces solo estoy viviendo para las cosas materiales, las cosas físicas, las cosas presentes. A veces ese es todo mi enfoque. ¿Qué voy a comer hoy? Tengo hambre. Miren, yo sé que este es un tema difícil porque somos una iglesia que se caracteriza por comer. Entonces no quiero hacerlo sentir mal con respecto a eso. Qué bueno. Hay comunión, hay gozo en también dar gracias por todo lo que Dios provee físicamente. Ya lo vimos en el Padre Nuestro, el pan de cada día, dánoslo hoy. Pero que existan cosas que están diseñadas por Dios para recordarnos dónde están las prioridades en nuestra vida. Eso tiene que ser parte de nuestra vida como cristianos y es parte del proceso de santificación. Por eso celebramos la cena del Señor cada domingo, porque se nos olvida lo que Cristo hizo por nosotros y Dios dice, recuerden la gran importancia que tiene la sangre que yo derramé por ustedes, mi cuerpo crucificado en esa cruz para el perdón de sus pecados, para que la ira de Dios cayera sobre de mí. Acuérdense, porque se les olvida. Cuando ayunéis, acuérdense que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca del Señor. Por último, vamos a ver un punto más acerca de por qué ayunar. Y esto está un poquito más adelante en Mateo 9. Sumamente interesante este pasaje. Versículo 14 dice, Mateo 9, 14. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Allí es lo que le están preguntando a Jesús. Oye, tus discípulos como que no ayunan. Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto? Aquí está la conexión con lo que veíamos en el Antiguo Testamento, ¿se acuerdan? Estaba conectado al luto y al arrepentimiento. Entre tanto que el esposo está con ellos. Es una de las declaraciones más específicas que Jesús está haciendo acerca de su deidad. Porque ¿quién es el esposo? Dios es el esposo. Isaías 62, Oseas 2, Ezequiel 16, todos esos pasajes hablan de Dios como el esposo de Israel. Y aquí Jesús dice, yo estoy con ellos, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán.
Entonces se dan cuenta, dice, a ver, durante este periodo en que yo estoy con ellos, no están ayunando. Ya no es que no ayunaran para nada, es simplemente que no ayunaban tanto como normalmente los judíos estaban acostumbrados a ayunar. Probablemente en lo del día de la expiación sí ayunaban, pero bueno, el punto aquí de Jesús es, una vez que llega el esposo y se ve el cumplimiento, miren, esto no es casualidad, el día de la expiación es el día que ayunaban. ¿Y de qué se trataba el día de la expiación? Del cubrimiento de los pecados, de cómo Dios estaba proveyendo la manera de que sus pecados fueran perdonados. Estaba apuntando hacia Cristo. Ahora, Jesús muere, vino y muere, y entonces ya este punto ya se cumplió ahí. Ya no tenemos que ayunar para el arrepentimiento de nuestros pecados como lo hacían en el Antiguo Testamento. Ahora vemos a Cristo como aquello a lo cual estaba apuntando ese ayuno que se hacía a lo largo del Antiguo Testamento. Cristo sería el día de la expiación para el creyente. Y Jesús habla acerca de esto. Vean, sigan leyendo. Dice: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Ahora, no tenemos tiempo para desarrollar esto con calma, pero les voy a decir brevemente cuál es el punto, cómo se conecta todo esto. Los odres viejos es lo que antes representaba el ayuno. El ayuno tenía otro significado en realidad en el Antiguo Testamento, que era el luto por el pecado. Ahora, dice Cristo, ahora que yo estoy presente y ya han visto parte del cumplimiento de aquello a lo cual estaba apuntando a ese ayuno, ahora que ya han visto que el esposo vino, ahora cambia toda la perspectiva porque ya entienden que ese ayuno ahora se trata de una relación conmigo. Mientras yo estoy aquí, no tienen que ayunar, pero cuando yo me vaya, ahora van a ansiar aún más lo que viene, porque yo regresaré. Eso es el vino nuevo del que está hablando. O sea, el vino nuevo es el conocimiento de que Jesús ya vino, ya perdonó nuestros pecados y ahora podemos ver hacia adelante y anticiparlo aún más de lo que lo anticipaban en el Antiguo Testamento. Porque ya tuvimos una probada de lo que significa que el esposo esté aquí entre nosotros. Entonces, ya probamos del vino nuevo en la primera venida. Ahora, el ayuno tiene un propósito diferente, que es anticipar ¿qué? Anticipar que Cristo va a regresar algún día. Y cuando Él regrese, ya no ayunaremos, porque las cosas serán hechas perfectas. Y esto a lo cual el ayuno estaba apuntando, que es el hecho de que estamos en una naturaleza caída y que nuestras prioridades no están en orden a veces y que estamos buscando tener una relación más cercana y más íntima con Dios. Esas cosas se harán perfectas cuando Cristo venga nuevamente. Ya no necesitarás ayunar, porque tu relación con Cristo será perfecta en todos los sentidos. No habrá nada que te distraiga de Él. Nada. Ahorita muchas cosas nos distraen. Pero cuando Cristo regrese, todo será nuevo. Para los que han estado lejos de su casa por un tiempo, empiezan a extrañar, como decir, ya estaba padre al principio estas vacaciones, pero como que ya tengo ganas de regresar a mi casa. ¿Han tenido ese sentimiento? Aunque estén en la playa, aunque sea increíble el lugar donde están, llega el momento en el que como que ya
quieres regresar a lo que conoces, con lo que estás familiarizado. Y así es la vida del creyente. Es una vida de nostalgia con respecto a lo que sabemos de Cristo. Ya vino una vez. Sabemos cómo es y ahorita nos sentimos lejos de casa porque nuestra casa está con Él. Pero vamos a regresar a casa algún día. Y va pasando el tiempo y anhelamos más ese momento en el que podamos regresar nuevamente a tener comunión con Él, como la que proveyó cuando vino en su primera venida, pero en donde Él ya habite entre nosotros y seamos su pueblo para siempre, de una manera perfecta. Ese es el deseo. Estas son las razones por las cuales debemos de ayunar. Para recordarnos la seriedad y la importancia de la oración, para recordarnos que no solo de pan vivirá el hombre y para anticipar la venida de Cristo. Creo que todas estas cosas son las razones por las cuales como iglesia deberíamos de considerar cada uno en lo personal cuándo, dónde y cómo vamos a convertir al ayuno en una práctica común de la vida cristiana. Con estas cosas en mente.